¿Cuáles son los nombres más relevantes en los nuevos documentos de Jeffrey Epstein? Te informaremos lo esencial sobre algunas de estas personas de alto perfil. Bienvenidos a Sidebar de Law and Crime, soy Jesse Weber. Han pasado unos días desde la publicación de una gran cantidad de documentos en la saga de Jeffrey Epstein. Y por cierto, esperamos que se publiquen muchos más documentos. Creemos que hasta ahora se han publicado 191 de 250 documentos. Es mucho material. Así que una de las cosas que queríamos hacer era repasar algunos de los nombres más importantes, los principales nombres en estos documentos. Para ti, no tienes que leer más de 900 páginas de material. Vamos a desglosar lo que necesitas saber sobre algunos de estos nombres más grandes y de alto perfil. Quiero darte más contexto sobre lo que hablamos. Así que todo esto viene de cuando una jueza de Nueva York llamada Loretta Preska. Ahora, ella ordenó publicar estos documentos porque son parte de los archivos judiciales. En un caso civil de difamación presentado por Virginia Giuffre, presunta víctima de Jeffrey Epstein, contra su cómplice Ghislaine Maxwell. Ahora bien, Epstein, por supuesto, era el financiero que murió en su celda mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual. Murió por suicidio. Esto también ocurrió después de que él se declarara culpable 10 años antes de cargos estatales por solicitar y procurar a una menor para prostitución. Este fue un acuerdo muy controvertido porque permitió que Jeffrey Epstein evitara ser procesado por cargos federales aún más graves. Sentenciado a 18 meses en prisión, pasó la mayoría del tiempo en un programa de liberación laboral, donde él estaría en su oficina fuera de la cárcel durante el día y solo tendría que regresar a su celda por la noche. Ghislaine Maxwell fue arrestada, acusada y condenada por tráfico sexual en 2021, recibiendo 20 años de prisión. Virginia Giuffre, antes Virginia Roberts, antes de casarse. Ella presentó la demanda por difamación contra Maxwell en 2015 y el caso se resolvió. Los medios, especialmente el Miami Herald, querían ver los documentos judiciales. El juez Presco ordenó publicar estos documentos y revelar las identidades de varios John y Jane Does, porque gran parte de esto ya es conocido. Gran parte de esto ya se ha divulgado al público a través de documentos judiciales, entrevistas y fotografías. Pero estamos obteniendo un poco más de contexto. Parece que hay un poco más de atención sobre esto. Se están enfocando en estas conexiones, en estas asociaciones. Algunas de ellas están siendo vinculadas de una manera diferente. Aprendemos detalles interesantes. Pero antes de entrar en esto, cuando hablo de los nombres principales, me refiero a los nombres aquí que tienen verdadera importancia en la saga de Epstein-Maxwell. Eso no es para restar importancia al resto de los documentos, pero para ser claro, no se trata solo de personas famosas, porque tienes nombres en estos documentos como Michael Jackson, Bruce Willis, Cameron Díaz, Leonardo DiCaprio, pero solo se mencionan de manera rápida. Una supuesta víctima de Epstein contó que él solía presumir diciendo que acababa de hablar por teléfono con alguna celebridad. Digo esto porque quiero ser muy claro, y sé que lo digo todo el tiempo, pero no todas las personas mencionadas en estos documentos están acusadas o son culpables de alguna actividad nefasta o criminal. Bien, estos podrían ser ex empleados, víctimas, asociados o incluso personas mencionadas brevemente en los testimonios. Esta no es la lista de Epstein de todas las personas que participaron en su presunta red de tráfico sexual en la isla de Epstein. Bien, quiero dejar eso claro. Por cierto, de quienes estoy hablando son los grandes nombres que se han mencionado en los documentos y que tienen más que una simple asociación o conexión pasajera con Epstein. Y proporcionar un dato interesante de alguna manera. Bien, ahora con eso, empecemos con el expresidente Bill Clinton, ¿de acuerdo? Él no ha sido acusado de ningún delito, pero su nombre aparece varias veces en estos documentos. Así que Clinton siempre ha dicho eso, mientras estuvo asociado con Epstein en los años 90 y principios de los 2000 y viajó en el jet de Epstein por trabajo filantrópico para la Fundación Clinton. Él cortó lazos con él. Representantes de Clinton afirman que el expresidente nunca estuvo en Little St. James, la isla de Epstein. El equipo de Clinton dijo que él no sabía sobre las, entre comillas, terribles crímenes de Epstein. Y más recientemente, un portavoz de Clinton le dijo a Cable News Network que
Entre comillas, han pasado casi 20 años desde la última vez que el presidente Clinton tuvo contacto con Epstein. Pero, como dije, él es mencionado en estos documentos. Una presunta víctima de Epstein, Johanna Schoberg, declaró bajo juramento que sabía de los tratos de Clinton con Epstein. Y, según ella, Epstein dijo en un momento, cito, a Clinton le gustaban jóvenes, refiriéndose a chicas jóvenes. Cabe señalar que Schoberg nunca conoció al expresidente ni lo vio en la isla Little St. James de Epstein. De nuevo, esto es algo que supuestamente Epstein le dijo a ella. Así que tómalo con cautela. Encontré algo nuevo en los documentos que nunca había escuchado y me pareció interesante. Entonces Virginia Giuffre afirmó que el expresidente Bill Clinton irrumpió en las oficinas de Vanity Fair y dijo que la revista no podía publicar una historia sobre Jeffrey Epstein. Sí, la afirmación se hizo en un correo de mayo de 2011 sobre una entrevista para promocionar un libro que ella escribía. Ella dijo que Clinton, cito, entró a Vanity Fair y los amenazó para que no escribieran sobre tráfico sexual relacionado con su amigo Jeffrey Epstein. Bueno, el exeditor en jefe de Vanity Fair, Graydon Carter, negó esto rotundamente, diciendo a la publicación Telegraph, cito, esto categóricamente no sucedió. De hecho, la exescritora de Vanity Fair, Vicky Ward, fue a Cable News Network e intentó aclarar la situación, diciendo que fue Epstein, no Clinton, quien intentó bloquear una historia de Vanity Fair. Nunca escuché que eso sucediera. Lo que me pregunto es si Virginia Roberts está escuchando chismes y lo está entendiendo un poco mal, porque ¿qué fue lo que realmente pasó? En el 2002, cuando me asignaron a escribir sobre Jeffrey Epstein, escuché la historia de dos hermanas, María y Annie Farmer. Y ellas estaban dispuestas a hablar públicamente, contándome en ese momento el abuso que habían sufrido a manos de Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein. Cuando Jeffrey Epstein se dio cuenta de que yo tenía en mi poder sus acusaciones, se presentó en las oficinas de Vanity Fair. Yo supe de esto porque la persona encargada de verificar los hechos, que estaba revisando mi artículo en ese momento, me envió un correo diciendo, Dios mío, él está aquí parado en la oficina. Y ya lo he dicho antes, ¿no? Las acusaciones de las hermanas Farmer fueron eliminadas repentinamente del artículo que finalmente se publicó. Ahora, aparte de todo eso, también había otras menciones del expresidente Bill Clinton en estos documentos. Surgieron en torno a si los abogados de Giuffre podrían interrogarlo en la demanda por difamación. Los documentos dicen que Bill Clinton sería, cito, una persona clave que puede proporcionar información sobre su estrecha relación con la acusada y el señor Epstein, y desaprobar las afirmaciones de la señora Maxwell. El juez finalmente negó esa solicitud. También hubo otra mención a Bill Clinton. Y hablando de litigios, Maxwell no estaba muy contenta con esta demanda. El 10 de enero de 2015, después de que su agente de prensa llamara mentirosa a Giuffre, ella le envió un correo electrónico. Cito, he sufrido una pérdida tan dolorosa recientemente que no puedo imaginar cómo sería la vida después de la prensa, incluso el infierno. Declaraciones que no abordan todo, solo llevan a más preguntas. ¿Cuál es mi relación con Clinton? Andrés, una y otra vez, descansemos hasta el lunes. Necesito despejar mi mente. Andrés, por supuesto, refiriéndome al príncipe Andrés. Ahora, sumando a eso, hay algo más que quiero mencionar mientras hablamos de todos estos documentos. Cuando Giuffre denunció por primera vez a Maxwell y Epstein, afirmó que la forzaron a participar en la red de delitos sexuales. Y Maxwell evaluaba sus opciones sobre cómo responder a todo esto. Jeffrey Epstein le envió un correo electrónico. Le envió un correo electrónico a Ghislaine Maxwell diciendo, cito, pide a la prensa que investigue si Clinton estuvo alguna vez allí. Desafía a la prensa. Un dato curioso. Ahora, una de las cosas en estos documentos de los que también quiero hablar. En este documento se presentó una declaración judicial de Maxwell donde reveló identidades de personas que podrían aportar información para su caso legal. Una de esas personas fue Louis Freeh, el exdirector del FBI desde 1993 hasta junio de 2001. Esto ocurrió durante el mandato de Clinton. Y dice que el señor Freeh, cito,
puede tener conocimiento sobre los viajes de Bill Clinton. Maxwell probablemente quería probar que Clinton no fue a la isla de Epstein, solo viajó en su avión con el servicio secreto. En otro documento, Laura Menninger, abogada de Maxwell, afirmó que Clinton no estuvo en la isla, según un informe de Louis Freeh. Y Menninger enfatizó cómo, si él hubiera estado en la isla, el servicio secreto tendría toda esta información, incluyendo los registros de vuelo que lo demostrarían. Así que Menninger calificó la medida de interrogar a Clinton en una declaración como, cito, un completo disparate y cito, una maniobra transparente para aumentar la exposición mediática de sus historias sensacionalistas a través de un espectáculo secundario en la declaración. Ahora, cambiemos a otra persona de alto perfil. Debemos hablar del abogado y exprofesor de Derecho en Harvard, Alan Dershowitz, quien ya fue mencionado antes. Dershowitz también ayudó a negociar el acuerdo de no enjuiciamiento de Epstein en 2008 relacionado con Giuffre y Epstein. Después avanza rápido hasta 2022 y la señorita Giuffre retiró una acusación que había hecho contra Dershowitz. Ella emitió un comunicado diciendo, cito, durante mucho tiempo creí que fui traficada por Jeffrey Epstein con Alan Dershowitz. Sin embargo, yo era muy joven en ese momento. Era un ambiente muy estresante y traumático. El señor Dershowitz ha negado estas acusaciones desde el inicio. Reconozco que quizá me equivoqué al identificar al señor Dershowitz. Volvamos a estos documentos. No termina ahí. Jane Doe número 3, menor de edad, afirma que fue obligada a tener relaciones sexuales con Dershowitz en Florida, Nueva York, Nuevo México, Islas Vírgenes de Estados Unidos y aviones privados. Los documentos también indican que Dershowitz presenció otros abusos sexuales. Había testimonios de dos empleadas domésticas de Epstein. Ellas declararon que Dershowitz visitaba frecuentemente la mansión de Epstein en Florida y recibía masajes allí. Y uno de estos empleados dijo que Dershowitz estuvo presente solo en la casa de Epstein, sin su familia, en presencia de chicas jóvenes. En otro documento, la señorita Schober, acusadora de Jeffrey Epstein, negó haber tenido relaciones sexuales con Alan Dershowitz en una limusina junto a Giuffre y Epstein. Según los documentos, también Epstein y sus supuestos cómplices anteriormente se acogieron a la Quinta Enmienda antes de responder preguntas sobre Alan Dershowitz. El nombre de Dershowitz en estos documentos no sorprende. Mencioné las acusaciones previas de Giuffre y los registros de vuelo divulgados públicamente. Dershowitz voló en el avión de Epstein y el propio Dershowitz admitió que una vez recibió un masaje en la casa de Epstein, pero afirmó que mantuvo puestos sus pantalones y que fue realizado por una mujer de mediana edad llamada Olga. Dershowitz admitió haber estado en la isla. Dijo, una vez mi esposa, mi hija y yo estábamos de vacaciones en el Caribe y él acababa de comprar la isla refiriéndose a Epstein. Nos pidió que fuéramos a saludar. No había jóvenes en la isla, ni Lolita Express, ni nada por el estilo. Por cierto, así apodan al avión de Epstein. Pero para que quede claro, Dershowitz siempre ha negado todas las acusaciones de conducta indebida. De hecho, él estaba presionando para que se publicaran todos estos documentos por motivos de transparencia y para limpiar su nombre. Y la semana pasada publicó una defensa en línea. Por supuesto, estoy en la lista. Yo era su abogado, viajé en su avión con otros abogados varias veces para reuniones legales en Florida y otros procedimientos. Yo era su abogado. No solo viajé en su avión como su abogado, también volé con el senador John Glenn para reunirme con el presidente Shimon Peres de Israel. Llevé a mi sobrino en un vuelo a Cabo Cañaveral para ver el lanzamiento de un satélite. Fui invitado por el director de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio a través de su amigo cercano, Jeffrey Epstein, para presenciar el lanzamiento. Como muchos otros, tuve una relación inocente con un hombre de quien no sabía que nadie sospechaba que hubiera hecho algo malo. De hecho, cuando mi nieta tuvo un torneo de fútbol, él nos prestó su casa en Florida. Él no estaba ahí.
Pero toda mi familia, mis nietos, mi hija, se quedaron ahí. No había fotos en la pared ni nada que llevara a nadie a sospechar que algo indebido estaba ocurriendo. Nunca permitiría que mis nietos o hijos estuvieran en una casa así, que al final resultó ser el lugar donde ocurrieron tantas actividades cuestionables e ilegales. Esa respuesta duró 31 minutos. Solo usamos un fragmento. Muy bien, pasando a otro nombre importante que, como saben, ya ha sido involucrado en el escándalo de Epstein, el príncipe Andrés, duque de York. Virginia Giuffre lo acusó de haber tenido relaciones sexuales con ella cuando era menor de edad. Ahora, él resolvió una demanda con ella fuera de los tribunales por, según se informa, millones de dólares, pero sigue negando cualquier mala conducta. De hecho, su abogado dijo en un escrito presentado ante el tribunal, cito, "El príncipe Andrés lamenta su relación con Epstein y reconoce la valentía de la señorita Giuffre y otras sobrevivientes por defenderse". Ahora, hablando de estos documentos, mencioné antes ese correo electrónico de Maxwell donde hace referencia al príncipe Andrés, pero hay más en estos nuevos documentos. Así que la señorita Schauberg dice que el príncipe Andrés le tocó el pecho mientras se tomaban una foto en el departamento de Epstein en Manhattan en 2001. Esto involucró, entre otras cosas, una marioneta. La señorita Schauberg lo explicó. Cito, Ghislaine me pidió subir. Fuimos al closet y sacamos la marioneta. La caricatura del príncipe Andrés la bajamos. La marioneta tenía una etiqueta que decía Príncipe Andrés. Entonces supe quién era. Se parecía a él y ella la presentó. Y fue un gran chiste porque aparentemente era una producción de un programa de la British Broadcasting Corporation. Virginia y Andrés decidieron tomarse una foto sentados en un sofá con eso. Pusieron la marioneta en las piernas de Virginia y yo me senté en las piernas de Andrés. Y pusieron la mano de la marioneta en el pecho de Virginia y Andrés puso su mano en mi pecho y tomaron una foto. Bastante loco, ¿no? Es algo en lo que pensar. Pero en otro documento hay una acusadora no identificada, Jane Doe número 3, de quien hablé antes. Ella afirma que le ordenaron acostarse con el príncipe Andrés durante una orgía en la isla de Epstein. De hecho, le dijeron que le diera cualquier cosa que él exigiera. La presentación judicial de 2014 afirma que ella fue forzada a tener sexo con el príncipe siendo menor de edad. Por cierto, en al menos 3 lugares, no solo en la isla Little St. James, la isla de Epstein, sino también en el departamento de Maxwell en Londres y en Nueva York. Ahora esto, a Jane Doe 3 se le indicó que informara a Jeffrey Epstein sobre lo que había sucedido. Hablando del príncipe Andrés, también destaquemos la transcripción de la declaración de Juan Alesi, administrador de la casa de Epstein en Florida. Esto aparecía en los documentos publicados. Y él explicó, cito, muchos famosos, incluyendo al príncipe Andrés y a la exesposa de Andrés, Sarah Ferguson, estuvieron en la casa de Epstein. Comentó que el príncipe estuvo semanas con nosotros, durmió en la habitación principal de invitados y recibía masajes diarios. Por cierto, Ferguson no ha sido acusada de ningún delito. Muy bien, hablemos de Jean-Luc Brunel. Él es el agente de modelos francés que se suicidó en una cárcel de París en 2022, mientras esperaba juicio por cargos de violación. Ha sido nombrado como amigo cercano de Jeffrey Epstein. Fue acusado de proporcionar a la red de tráfico sexual de Epstein niñas de hasta 12 años y también de abusar sexualmente de menores. Brunel negó las acusaciones. Pero volviendo a las declaraciones en su testimonio, Geoffrey afirmó que Maxwell le ordenó tener relaciones sexuales con Brunel en muchos lugares. Uno de los documentos dice que Epstein obligó a Jane Doe 3 a ser traficada por Brunel. Continúa diciendo que Epstein obligó a Jane Doe 3 a observarlo. Brunel y Maxwell participan en actos sexuales ilegales con decenas de niñas menores de edad. Epstein también forzó a Jane Doe 3 a tener sexo con Brunel varias veces, incluso en la mansión de Epstein en West Palm Beach, la isla Little St. James, en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, la ciudad de Nueva York, Nuevo México, París, el sur de Francia y California. Ahora, los documentos también alegan que el señor Brunel ofrecía trabajos de modelaje a chicas de países pobres como una forma de atraerlas a todo esto. En otro documento, la acusadora Nadia Marcinkova
es interrogada sobre niñas de 12 años enviadas a Jeffrey Epstein para ser abusadas sexualmente. Y sí, cito, estas 3 niñas de 12 años eran de Francia. ¿Fueron enviadas a él en su cumpleaños por Jean-Luc Brunel o por alguien más? Marcinkova invocó la quinta enmienda ante esa pregunta. También debo decírtelo. Recientemente se presentó en Los Ángeles una demanda contra Brunel por retener a una mujer como rehén en una propiedad de Canadá. La acusadora, bajo el seudónimo Jessica Kramer, afirma que trabajaba como modelo en Nueva York a los 18 años. Dice que Brunel y algunos empleados la llevaron en auto a Canadá y la mantuvieron cautiva en una casa varios días. La demandante asegura que Brunel la agredió en varios lugares, como Los Ángeles. Ella dice que Brunel buscaba modelos y chicas jóvenes, prometiéndoles trabajos de modelaje, pero en su lugar las drogaba y agredía sexualmente. Este es un nombre que quizá hayas escuchado relacionado con Jeffrey Epstein, pero que también se menciona en estos documentos, Les Wexner ahora. El nombre quizá no sea fácilmente reconocible para muchos de ustedes, pero sin duda conocen sus empresas. Este multimillonario es dueño de Bath and Body Works, Abercrombie and Fitch y sobre todo Victoria's Secret. Wexner contrató a Jeffrey Epstein como su administrador financiero en los años 80 y mantuvo una relación cercana con él. De hecho, en 1991, Wexner le otorgó a Epstein un poder notarial sobre sus asuntos y también lo nombró fideicomisario de la Junta de la Fundación Wexner. En los 90, se acusó a Epstein de aprovechar su vínculo con Wexner para fingir ser reclutador de Victoria's Secrets. En 2006, tras ser acusado, Epstein de varios cargos de abuso y actividad sexual ilegal con una menor, terminó en el acuerdo de culpabilidad de 2008 que mencioné. El New York Times informó que Wexner tardó 18 meses en romper lazos con Epstein y que el fiscal general de Oregón estaba investigando si Victoria's Secret había ayudado al equipo legal de Epstein en 2006, incluso buscando información sobre una de las acusadoras de Epstein. Pero luego, en 2019, después de que Epstein fue encarcelado por segunda vez, Wexner envió una carta a la Fundación Wexner, afirmando que su ex asesor financiero malversó grandes sumas de dinero de su familia. Wexner dijo en un correo a empleados en 2019 que lamentaba haber cruzado caminos con Epstein. Cita, cuando el señor Epstein era mi administrador personal de dinero, estaba involucrado en muchos aspectos de mi vida financiera. Quiero asegurarles que nunca supe de la actividad ilegal mencionada en la acusación. Ahora, revisemos los documentos. El nombre de Les Wexner aparece en una declaración de Maxwell, donde le preguntan si le dio a una mujer un atuendo sexual para usar con el señor Wexner. Maxwell respondió, rotundamente no. ¿Entendiste eso? Dije rotundamente no. La filtración de documentos también mostró decenas de páginas de mensajes escritos a mano por el personal de Jeffrey Epstein y mostró que hubo muchas llamadas de Wexner o de su oficina. Había una nota diciendo que Abigail, esposa de Wexner, llamó para hablar de algo privado. Interesante para pensar. De acuerdo, pasando al mago David Copperfield. ¿Lo conocías por los documentos filtrados? Sí, es un nombre destacado en esos archivos. Copperfield fue mencionado antes en un litigio sobre Epstein, pero nunca fue interrogado bajo juramento. Acusaron a Copperfield de haber visitado a Epstein y tener relación con él. Volviendo a Johanna Schober, la acusadora de Epstein, ya he hablado mucho de ella. Ella testificó que conoció a David Copperfield en una cena en una de las casas de Epstein. Y ella dice que Copperfield hizo algunos trucos de magia antes de preguntarle si ella, Schober, sabía que, entre comillas, las chicas estaban siendo pagadas para encontrar a otras chicas. Ella dice que él realmente no dio más detalles, incluyendo si las chicas eran menores de edad. Comentario extraño, ¿verdad? Pero lo interesante de eso, y quizá más importante, y ya lo he dicho antes, es que Epstein y Maxwell fueron acusados de hacer eso. Fueron acusados de usar a sus víctimas para reclutar a más chicas a quienes abusar. Ese es un comentario realmente interesante para hacer, o supuestamente hacer, ¿verdad? Así que no sabemos si realmente se hizo. Schober testificó que había una chica en esa casa durante esa cena. Esa cita parecía de alguien joven, quizá de preparatoria. Copperfield también es mencionado
En la declaración de Sarah Kellen, ex empleada de Epstein, le preguntan sobre la relación de Epstein con Copperfield y si él formaba parte de la red de tráfico sexual. Es decir, Copperfield le daba a Epstein boletos para sus espectáculos de magia, sus shows de ilusionismo, para que se los diera a mujeres jóvenes. La idea ahí sería que tal vez las lleves al backstage, ya sabes, las invites al backstage, y el resto ya lo sabes. Bueno, Kellen invocó su derecho a la quinta enmienda de no autoincriminarse y no respondió la pregunta. Está bien. Hablemos del exgobernador de Nuevo México, Bill Richardson, quien también figura en los documentos. Entonces, Virginia Giuffre mencionó a Richardson como una de las personas a las que le dio un masaje, pero dijo que no podía recordar cuándo Ghislaine Maxwell le indicó que hiciera esto. Sin embargo, recordaba que la enviaron a Nuevo México. Ahora, señorita, Schauberg declaró bajo juramento que creía que Maxwell cenó con Richardson mientras él visitaba un rancho en Nuevo México. Richardson murió en septiembre del año pasado, pero él negó todas las acusaciones. Él también fue mencionado en ese documento que mencioné de Ghislaine Maxwell como alguien que podría tener información sobre las supuestas afirmaciones falsas de Virginia Giuffre. En otras palabras, Maxwell esperaba que él fuera alguien que pudiera ayudarle en su caso legal contra Giuffre. Quizá no conozcas a Glenn Dubin, pero es clave en esto. Él es un administrador de fondos de cobertura multimillonario aquí en Estados Unidos. Tuvo una relación con Jeffrey Epstein. De hecho, se ha informado que Epstein invirtió en su empresa. Pero la esposa de Dubin, la doctora Eva Anderson Dubin, en realidad salió con Jeffrey Epstein en los años 80 y 90 antes de casarse con Dubin. Aquí es donde las cosas se vuelven controvertidas. Después de que Epstein se declaró culpable en 2008 de solicitar prostitución de una menor, esta pareja supuestamente lo ayudó. Lo invitaron a cenar en acción de gracias. Anderson Dubin incluso le dijo al oficial de libertad condicional de Epstein que, y cito, estaba 100% cómoda con Jeffrey Epstein cerca de mis hijos. Según Jeffrey, en estos documentos, Glenn Dubin fue la primera persona con la que la obligaron a tener relaciones sexuales tras terminar su entrenamiento y empezar a trabajar con Epstein. Giuffre declaró, cuando dicen masaje, se refieren a uno erótico, ese es su término. Y te estoy diciendo que Glenn me dijo que fuera con Glenn Dubin y le diera un masaje, lo que significa sexo. En otro documento, una declaración de 2016, uno de los ex empleados de Dubin, Ronaldo Rizzo, afirmó que Epstein y Maxwell visitaron a los Dubin una vez en 2005. Trajeron a una chica sueca de 15 años que, cito, temblaba incontrolablemente. Según Rizzo, la joven afirmó que la presionaron para tener relaciones sexuales. Antes de que pudiera saber más, la señorita Anderson Dubin entró en la habitación. Los Dubin han negado previamente todas las acusaciones de conducta indebida o conocimiento de las actividades de Epstein. Esos son algunos de los nombres más importantes vinculados comprobadamente con Epstein y Maxwell. Te daré un par de menciones honoríficas por si no lo escuchaste. El expresidente Donald Trump aparece en estos documentos. Sabíamos que Trump conocía a Epstein, pero tuvieron un desacuerdo. Como mencioné, solo se le menciona brevemente. Cuando la señora Schauberg cuenta que estuvo en el jet de Epstein, dice que por mal clima fueron a Nueva Jersey y que Epstein comentó, genial, llamaremos a Trump y vamos al casino. La señorita Schauberg declaró en los documentos que nunca le solicitaron dar un masaje a Donald Trump. Curiosamente, Giuffre testificó que a los 17 años trabajaba como asistente de spa en Mar-a-Lago de Trump, pero luego fue atraída para ser masajista. Para Jeffrey Epstein, también mención honorífica para Stephen Hawking, el aclamado físico. Este es un caso un poco extraño. Un correo de Jeffrey Epstein a Ghislaine Maxwell en 2015, tras la demanda de Giuffre, decía que Maxwell podía, cito, ofrecer recompensa a quienes desacreditaran a Giuffre. Las acusaciones son falsas, incluyendo que Hawking participó en una orgía con menores de edad. De nuevo, no tengo idea de lo que eso significa, pero aparentemente esa era una acusación. No lo sé. Por cierto, Stephen Hawking murió en 2018. Muy bien, así que obviamente continuaremos siguiendo esto
a medida que se desclasifiquen más documentos y se revelen potencialmente más detalles sobre grandes nombres. Gracias por acompañarnos en Sidebar, siempre lo apreciamos. Suscríbanse en Apple Podcasts, Spotify, YouTube o donde escuchen podcasts. Soy Jesse Weber. Nos escuchamos la próxima vez.